darle la bienvenida a mi querido Rafael Herrera. Vamos a abrirle el micrófono a Rafita Herrera. Está fuera de Palacio Nacional. Rafa, ¿cómo te va? ¿Qué tal esta mañanera tan controvertida? Joyas de 3 millones, relojes de 3 millones de pesos, declaraciones sobre el Chapo Guzmán. Un día verdaderamente interesante, ¿no es cierto, Rafa? Así es, Toñito, muy buenos días, ¿cómo estás, Toño, Ceci, don David? Muy buenos días, pues aquí estamos transmitiendo en vivo y en directo afuera de Palacio Nacional y como bien lo dices, creo que la conferencia mañanera de hoy dejó la víbora chillando, Toñito. Sí, te digo una serie de temas impresionantes que estábamos tratando desde muy temprano, pero vámonos directamente a lo que va, no le vaya a cortar a don David, sígale. Porque fíjate, esto está muy interesante, Rafa. López Obrador, nuestro presidente, conmovido por la cadena perpetua de Joaquín El Chapo Guzmán en una cárcel que él dice es inhumana, es muy dura. A mí me pareció, vamos, una declaración muy interesante dada por un líder mundial, ¿no? Tenemos un líder mundial que asegura ser un idealista y no creer en las cárceles, no creer en que el ser humano pueda tener ese tipo de castigos. Eso está avanzadísimo, te lo voy a decir, ¿no? Yo he estado recientemente investigando y obviamente estudiando a varios filósofos y sociólogos que hablan del fin de las cárceles, de las prisiones, pero no ahorita, no en estos momentos. Hablan del fin de las prisiones en 200 años. Hablan de una evolución humana en la que evolución del pensamiento, en la que las cárceles, las prisiones serán consideradas pues un método coercitivo de lo más primitivo y malvado, ¿no? Y esto ya lo piensa López Obrador, refiriéndose a un hombre que dirigió a uno de los cárteles más sanguinarios de México, vamos a decirlo como es, ¿no? Entonces, incluso con él, el presidente considera que debe haber para todos los seres humanos lo que viene siendo la compasión, ¿no? Esto a mí me dejó impresionado, Rafa. Así es, Toñito, la verdad a mí también me conmovió. Pues aquí vemos esa lucha de 40 años de Andrés Manuel López Obrador, porque ha sido un luchador social y un visionario, y mucha gente lo ha catalogado que él se adelantó a nuestra época. ¿Por qué? Porque es un visionario, como bien lo dices, como él lo dice, que él lucha por la justicia, él lucha porque vivamos en armonía, y yo creo que eso es lo que hace falta, Toño, que todos los mexicanos podamos vivir en armonía, que no haya violencia, que no haya agresiones entre nosotros. Va a pasar mucho tiempo para que pase eso, porque desgraciadamente pues han sido décadas de injusticias, de desigualdad, de pobreza, donde desgraciadamente pues los gobiernos anteriores solo veían su beneficio, solo veían lo que a ellos les convenía. Esto que está promoviendo Andrés Manuel López Obrador creo que es algo fundamental, que va a poner las bases. Yo creo que con el tiempo, pueden ser décadas, pero con el tiempo podemos llegar a la paz de nuestro país, que es lo que nos importa a todos los mexicanos, y dejarles un futuro a nuestros hijos, a nuestros nietos, que es lo más importante, Toñito. Sí, Rafa, estoy completamente de acuerdo con eso, pero creo que no lo veremos ni tú, ni nuestros hijos, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros nietos el día en el que se acaben las cárceles. Es un pensamiento de lo más avanzado, ¿no? Pero sí podríamos en todo momento generacionalmente ver la paz, ¿no? La paz. Y bueno, mira, se le preguntan muchas cosas sobre el Chapo Guzmán, sobre Joaquín el Chapo Guzmán, luego de que le dieran una sentencia fuerte, ¿no? Una sentencia de cadena perpetua, en efecto, en una de las cárceles más duras del planeta, no de Estados Unidos, del planeta, una de las cárceles más inhumanas, como lo dice el presidente. Y también le preguntan, Rafa, si espera que en las próximas semanas haya un repunte en la violencia, ¿no? Vamos, ¿qué te parece a ver y escuchar lo que le pregunta al presidente nuestra compañera de Politico.mx, que era la pregunta obligada hoy, ¿no? O sea, hoy la pregunta obligada era la reacción sobre la condena al Chapo Guzmán y esto, ¿no? Que nos plantea el presidente. Vamos a ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Una vez, no vaya a ser que quedes otra vez. Buenos días, presidente.
Jocelyn Gutiérrez de Político.mx. Ayer, por la mañana, condenaron al Chapo a cadena perpetua y 30 años más. Nos gustaría saber cuál es su reacción ante esto y si su gobierno espera un incremento de la violencia en las próximas semanas. También, si me permite, realizarle 2 preguntas más, por favor. Bueno, pues yo lamento mucho que se den estos casos. Yo no quiero que nadie esté en la cárcel, que nadie esté en un hospital, que nadie sufra. Yo soy un idealista, creo en el amor, en la fraternidad, en la felicidad. Soy humanista, no le deseo mal a nadie, no me gusta hacer leña del árbol caído. Es, por cierto, un principio bíblico. Y espero que esto ya no siga sucediendo, que todos los mexicanos tengamos posibilidad de ser felices sin incurrir en actos ilícitos, sin exponernos, sin vivir con los riesgos que se corren cuando se actúa al margen de la ley. Es una vida también ingrata el tener una familia y no poderla ver, el andar a salto de mata. A lo mejor eso no es vida. Y cuando todas estas cosas que suceden terminan en condenas como esta, una condena a estar en la cárcel de por vida, en una cárcel hostil, dura, inhumana, pues sí conmueve. Tengo también en mi cabeza presente pues a muchas víctimas. Entonces es algo muy doloroso. Nosotros vamos a seguir buscando construir entre todos una sociedad mejor, más humana, más fraterna, más solidaria, desde luego pacífica, no violenta y sostenida en valores, apoyada en valores, no en la acumulación de bienes materiales, en dinero, en el lujo barato. Y vamos a seguir insistiendo de que solo siendo buenos podemos ser felices. Y ese es el mensaje, sobre todo para los jóvenes. Nada de estar pensando que esa felicidad efímera, pasajera, transitoria, debe ser una opción, una alternativa. Todo esto de las alhajas, la ropa de marca, la fama, todo eso es secundario. Lo importante es ser
gente de bien y hay forma de lograrlo. Además, no solo sufre el que opta por la delincuencia, sufren mucho sus familiares, sus madres, sus esposas, sus hermanos, hermanas, sus familiares en general. Es mucho sufrimiento, sobre todo para las madres. Yo constantemente estoy comunicándome con madres que tienen hijos presos y es muy doloroso porque la madre siempre va a estar del lado de los hijos, aunque los hijos no se porten bien. Entonces, es necesario que todos nos portemos bien para darle felicidad a las madres, a nuestras familias. Es muy importante eso, fortalecimiento de los valores. Por eso vamos a seguir insistiendo en no solo mejorar la situación material, no solo buscar el bienestar material, sino el bienestar del alma. Y por eso estamos distribuyendo la cartilla moral de Alfonso Reyes. Y por eso vamos a seguir trabajando para convocar a un congreso y elaborar una constitución moral. Y por eso vamos a seguir fortaleciendo nuestras culturas. En estos pueblos hay una gran reserva de valores. Esto es lo más sano, limpio, honesto que existe en nuestro país, nuestras culturas. Y esos valores los tenemos en nuestro pueblo, en nuestras familias, hay que exaltarlos y ponerlos por delante. Además, en términos políticos, en términos de administración pública, está demostrado que si no hay corrupción, hay bienestar. Donde hay corrupción, hay pobreza. Donde no hay corrupción, no hay pobreza. Se puede probar en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, todos esos países. No hay corrupción, no hay pobreza, no hay inseguridad, no hay violencia. A pesar de que son países donde la mitad del año padecen de frío y están bajo cero por no tener corrupción y no tener pobreza y tener bienestar, a pesar de que no sale el sol, son felices. Imaginen nosotros con este paraíso. Si acabamos con la corrupción y no hay pobreza, vamos a ser mucho más felices de lo que somos, mucho más felices. Y ese es, al final de cuentas, el propósito de cualquier gobierno,
está escrito hasta en las constituciones. El objetivo del gobierno es lograr conseguir la felicidad del pueblo, más que nada. Entonces, esa es mi opinión. Su gobierno espera que haya un incremento de la violencia en las próximas semanas y la segunda... No, al contrario, pensamos que poco a poco vamos a ir bajando la incidencia delictiva. Y ayer por la tarde la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, ya ahí ya preguntan otras cosas que no tienen nada que ver con el Chapo Guzmán. Pero bueno, híjole, Rafa, público consentidor, yo desde que me acuerdo, desde que estuve en otros medios de comunicación, analizamos muchas veces esa cárcel, la ADX Florence, una cárcel en Colorado, en un terreno inhóspito, terrible. Vamos, o sea, sí es, en efecto, es una forma de aislar de la sociedad a la gente que se considera para el gobierno de Estados Unidos la más peligrosa del mundo. En esa cárcel hay narcotraficantes, hay espías, imagínense usted espías, hay terroristas de todo nivel, terroristas locales, domésticos, terroristas internacionales, los supervillanos de los supervillanos, ¿no? Y me llama a mí, lo voy a decir una vez más, Rafa, me llama mucho la atención que a pesar de que como humanos, como seres humanos podamos tener cierta maldad, podamos, llegar a esa maldad y cometer actos inenarrables, actos terribles, para el presidente López Obrador, pues siempre hay un perdón, ¿no? No un olvido, pero siempre hay un perdón, y para él, pues se habla muchísimo de eso, ¿no? De que nadie esté en la cárcel, en los hospitales. Para él, dice ser un idealista, un humanista, espera que en este tipo de situaciones ya no sucedan, ¿no? Que todos los mexicanos tengamos la oportunidad de ser felices sin incurrir en esos actos ilícitos, ¿no? Habla de que cómo le conmueve la condena con la que pues se ponen a Joaquín El Chapo Guzmán en cadena perpetua y en esa cárcel tan inhumana que te la voy a estar comentando en unos momentos más, pero quiero saber tu opinión, Rafa, quiero saber tu opinión sobre estas declaraciones. Son verdaderamente, yo creo que en un futuro estas declaraciones van a poder ser analizadas en cualquier tipo de escuela de filosofía, ¿no? Esto es fuerte, y se lo digo, déjeme repetirlo, insistir en eso. Muchos filósofos, muchos sociólogos ya plantean la idea de que la humanidad en un futuro no cercano, pero en un futuro acabe con las cárceles, que ya no sea, o sea, como en el pasado se le utilizaba la tortura y etcétera, se ha considerado como eso, ¿no? Un castigo inusual, que la humanidad no necesite de las cárceles para enfrentar al crimen. Rafa, yo te escucho, quiero saber qué opinas de todo esto. En efecto, Toñito, hay que decirlo, este pensamiento, esta ilusión, esta ideología que tiene Andrés Manuel López Obrador no es descabellada. Y yo creo que estas palabras que está diciendo hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador pues van a quedar en la historia, porque si esto hace que con el tiempo cambien las cosas en nuestro país, pues es algo infinitamente gratificante para muchos mexicanos, para las nuevas generaciones, y que, como bien lo dices, muchos idealistas, muchos intelectuales en todo el mundo lo han dicho. Esto puede llegar, como tú dices, a lo mejor en muchos años, a lo mejor nosotros no lo vivimos, pero si un mandatario, un presidente, tiene esa ideología y quiere cambiar este país para que haya paz, para que haya bienestar, para que nos veamos de igual a igual, ya no vernos de que el que tenía el potentado era el chingón y el que no tenía pues era el literal, así te decían, el pobre pendejo. No, todos somos iguales y debemos de estar en cierta armonía. ¿Cuándo va a pasar esto? Pues tenemos que trabajar todos, Toño, no solamente con las palabras de Andrés Manuel López Obrador, tiene que ser con unidad de todos los mexicanos, cambiar el chip para que con el tiempo estas cosas cambien, porque si no, México no va a cambiar, México va a seguir igual, y aunque tengamos a otro Andrés Manuel, si los mexicanos no cambiamos el chip, no sabemos interactuar, mejorar, aprender de nuestros errores del pasado,
esto va a seguir igual. Y yo creo que esto que dice Andrés Manuel López Obrador de pacificar el país, de ser felices, porque no todo es el dinero, yo creo que es muy válido, muy sano y la verdad, mis respetos. Pero estarás de acuerdo conmigo, Rafa, que en efecto es un pensamiento que tiene un ideal, el que tiene Andrés Manuel López Obrador, que, vamos, sobrepasa ya las fronteras del tiempo. Y te lo digo porque estarás de acuerdo también conmigo en esto, Rafa, en que no podríamos nosotros permitir que los hombres y mujeres más peligrosos del mundo anden deambulando por las calles en estos momentos de nuestra realidad histórica, de nuestra realidad mundial. O sea, yo como lo veo, creo que nuestra sociedad todavía necesita poner a esos hombres y mujeres más peligrosos tras las rejas si cometieron un acto ilícito. Yo creo todavía en ese castigo, en este momento. Un castigo, por ejemplo, para un Javier Duarte, para un Enrique Peña Nieto, para un Emilio Lozoya Austin, para un César Duarte. Yo creo que esos hombres y mujeres sí deberían estar, bueno, para una Rosario Robles, ¿no? Tantas irregularidades en el caso mexicano que deberían en todo caso enfrentar las consecuencias. Estamos hablando de Joaquín El Chapo Guzmán, un narcotraficante. Pero tenemos criminales de cuello blanco en las calles y que siguen causándole mucho dolor y mucho pesar, la ruina a los mexicanos. Entiendo, yo ya después de estas declaraciones, entiendo muchísimo mejor la mente de Andrés Manuel López Obrador. Verdaderamente es un idealista, verdaderamente es un hombre que no cree en las cárceles, verdaderamente es un hombre que ve por el olvido no, pero perdón sí, ¿no? De esa forma lo veo, pero tú estarás de acuerdo conmigo de que se necesita la cárcel y el público consentidor, no sé qué opine. Yo creo que sí necesitamos la cárcel para contener a estos criminales. Fíjate que estaba pensando exactamente lo mismo, Toñito, parece que estamos conectados porque te iba a comentar lo siguiente. Desgraciadamente, ahorita vemos un poder judicial que procura justicia para los que tienen y está en contra para los que no tienen. ¿Cuántas personas en el país, y aquí nos han llegado muchos casos, donde desgraciadamente personas que no tienen el recurso, que no tienen dinero para pagar un buen abogado, para ser buen representado en nuestro país, terminan en la cárcel sin deberla ni temerla? Y desgraciadamente, como bien lo dices tú, los que sí tienen lana, los que sí tienen dinero para pagar grandes abogados, como el abogado del diablo, que ahorita ya está en la cárcel, como un César Duarte, que no lo han podido detener, como un Emilio Lozoya, prófugo de la justicia, todos esos personajes que han hecho un daño a la nación de manera brutal, siguen como si nada, gastándose la lana de los mexicanos, y nosotros necesitamos justicia. Yo creo, y como bien lo dices, las cárceles todavía van a tener que seguir. ¿Por qué? Porque eso va a ser, yo creo que al súper largo plazo, de muchos años, décadas, tal vez siglos, de que realmente podamos vivir en una armonía todos los mexicanos, y no solamente los mexicanos, sino todo el mundo, Toñito. Pero desgraciadamente hay muchos intereses de diferentes países, hay muchos intereses dentro de nuestro país, donde desgraciadamente todavía hay muchísima gente que quiere ver que este gobierno de verdad no triunfe, no haga cambios, y que quieren que hagamos lo mismo. Y a la cárcel a la que va Joaquín El Chapo Guzmán es verdaderamente dura, como dice López Obrador. ¿Qué digo dura? Discúlpeme por la palabrota, pero es una cárcel culerísima. Por favor, cámbiame el cassette, don David.